Bueno, a quienes seguimos conectados, ¿no es cierto? Súper interesante esta exposición que hizo Eduardo Bendek, ya en nuestra penúltima sesión. Y hoy día vamos a terminar el día con algo súper interesante, que es con el uso de satélites para la radiodifusión, básicamente. Nos acompaña esta tarde Guillermo Guerra, que es ingeniero y magíster en informática de la Universidad de Santa María. Tiene un MBA del Instituto de Empresas en Madrid. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como director de tecnología de diversas empresas en Chile y Latinoamérica. Es emprendedor y ha creado diversas empresas de innovación para la salud y educación. Actualmente se desempeña como director regional LATAM para un conglomerado japonés con presencia en cerca de 100 países, principalmente en Asia y Europa. Y por otra parte, desde hace 30 años que es radioaficionado, dedicado principalmente a la experimentación y difusión de las comunicaciones, las comunicaciones espaciales. Es embajador de AMSAT Norteamérica y director de comunicaciones de nuestra Asociación Chilena del Espacio. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, ¿me escuchas? Sí, pues un placer verte, todo bien, tú tienes una PPT, ¿quieres probarla, cómo funciona? Sí, por aquí Partimos. estamos, así que bueno, muchas gracias y saludos a todos por acá. Sí, voy a Sí, compartir mi pantalla. te recuerdo, si compartes algo con sonido, tienes que autorizarlo Sí, también. Si hubiera. no, no te preocupes. Ya. Vamos ahí. Bueno, pues Entonces, la pantalla es tuya, Guillermo. Gracias. Buenas tardes. perfecto. Bien, ¿me confirman que están viendo ahí la presentación? Se ve la presentación y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, he quedado impactado con la presentación de Eduardo, así que pretendo estar ahí. Claramente no voy a estar a la altura porque este es un tema muchísimo más básico, pero voy a tratar de darles un poco la visión de lo que esto considera y un poco también cómo efectivamente este tipo de hoy día de tecnología que está muy a la mano, efectivamente, muy, muy a la mano, mucho más de lo que muchas veces mucha gente cree, puede acercar sobre todo a la juventud, ¿no es cierto?, a la ciencia, a la tecnología, al STEM, y apasionarlos, ¿no es cierto?, por el mundo de la tecnología y, por supuesto, del espacio. Mi nombre es Guillermo Guerra, mi señal distintiva como radioaficionado es XQ3SA, que es un identificador único a nivel mundial que tiene cada radioaficionado, por lo cual nosotros nos conocemos, ¿no?, y nos identificamos. Bien, en la radiodifusión hoy día existe una cantidad grandísima de satélites. Actualmente hay más de 40 satélites, cerca de 44, 45 satélites que están en actividad para uso exclusivo de los radioaficionados. O sea, esto es exclusivo efectivamente para la radiodifusión. Y esto ni siquiera considera otros tipos de satélites que también se consideran como, entre comillas, parte de la radiodifusión. Por ejemplo, algunos satélites antiguos de meteorología. Hay algunos satélites, ¿no es cierto?, inclusive comerciales que emiten también, ¿no es cierto?, telemetría, beacon, y eso también es interesante dentro de la radiodifusión poder eh, tener contacto con ellos. Así que eso incrementa enormemente el número, pero hoy día les voy a insistir, en la radiodifusión tenemos activos cerca de 40 satélites que se pueden contactar de forma, en general, yo diría, bastante sencilla. Hoy día esta es una lista muy parcial, por ejemplo, de los satélites que tienen actividad, en donde aquí efectivamente está el nombre de los satélites. Yo aquí recorté la lista para que solamente tengan una muestra. Esto lo saqué ayer, si se fijan, está hasta el 24 de octubre, y muestra efectivamente los satélites. Lo que está en azul significa las estaciones, los satélites que estuvieron en operación en ese minuto, que se detectaron. El número que tiene dentro es la cantidad de reportes que recibe esta página, una página que está online en AMSAT, en la organización de satélites de aficionados que se llama AMSAT, ¿no es cierto? En amsat.org, en estatus de satélite, ustedes pueden ver esto. Y bueno, los que están en rojo significa que reportaron gente que intentaron contactar sus satélites y no se activó. O hay algunos que solamente, si están en amarillo, ¿no es cierto?, recibieron telemetría o los beacons.
Los que están azules que están plenamente operativos, o sea que pudieron retransmitir voz, datos o imágenes inclusive a través de ellos. ¿Por qué van cambiando de color? Por diversas razones. Normalmente son satélites que no son de largo aliento, son experimentos que en promedio pueden durar 2, 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no es cierto?, las características del satélite en promedio. Y hay algunos que ya, por ejemplo, se les van agotando las baterías, solamente quedan funcionando con los paneles solares, entonces solamente hay ciertos días o ciertos minutos, ¿no es cierto?, del día donde producen su operación, y no así durante otros. Hoy algunos que también en operación desde tierra también los cuidan, los desactivan para tratar de prolongar su vida, y en eso se va esta malla de que se activan y se desactivan, y esta es una forma fácil de saber cómo están operativos. Y la radiodifusión en general hemos tenido de todo. Por ejemplo, en el año 2000 probablemente este es el satélite más grande que se ha generado a nivel de la radiodifusión en forma exclusiva. Este es un satélite que fue realizado, ¿no es cierto?, por AMSAT Alemania, AMSAT DL. Es el Oscar 40, el satélite fase 3D, un satélite gigantesco. ¿No es cierto?, su masa está por sobre media tonelada, y incluso con motores propios y todo para su impulso. Y este fue un proyecto en el cual participaron cerca de 10 países, liderado por Alemania. Un satélite fantástico. Desafortunadamente, cuando encendió su motor en el espacio, hubo una explosión, dañó parte de él, pero así todo funcionó bastante tiempo. Estuvo funcionando cerca de 8 años aproximadamente, 6 a 8 años, a pesar del daño que tuvo, y que si bien le fallaron algunos experimentos, ¿no es cierto?, los principales de comunicación funcionaron muy bien. Aquí abajo veo una fotografía, esta es una fotografía mía, bueno, hace ya como 20 años atrás, si no es que más, de mi estación portátil. Esto fue en Algarrobo, que hice una demostración, y ahí con esa antena de atrás, la que ven aquí, es la de UHF para poder hacer el uplink del satélite, o sea, subir al satélite, y el satélite lo escuchaba en 2,4 gigas, ¿no es cierto?, utilizando una vieja antena, ¿no es cierto?, DirecTV de las antiguas, de 120 centímetros, ¿no es cierto?, aquí en la punta tiene una hélice con un down converter que va para poder poder operarlo con un equipo simple de VHF y UHF. Con una cobertura gigantesca. La verdad es que por lejos ha sido el mejor satélite que hemos tenido en la radiodifusión, y que también hemos podido utilizar desde América, y en este caso también desde Latinoamérica. ¿Y por qué comento esto? Porque tenemos, por ejemplo, actualmente este satélite, que es el QO100, que es un satélite hecho por Qatar, y es un satélite comercial que fue lanzado hace ya algunos años atrás, no muchos años, 4 o 5 años atrás, este satélite, pero que fue hecho para televisión en Medio Oriente, televisión en Norte de África, y aceptaron ellos colocar ahí efectivamente un módulo de radioaficionado, de comunicación de radioaficionados, que realmente es fabuloso. Este es un satélite geoestacionario, es el único satélite geoestacionario que tiene un módulo oficial, ¿no es cierto?, para la radiodifusión. Funciona fantástico. Lo único que no es fantástico es que, como ven aquí, la huella que tiene no nos favorece a Chile. Llega hasta alguna parte, ¿no es cierto?, de Brasil, en algunas condiciones, en alguna partecita ahí de Argentina, pero no mucho más. Y cubre todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, como es geoestacionario, su órbita, su huella se mantiene siempre permanente, y nosotros desde Chile no tenemos la oportunidad de utilizarlo, que probablemente hoy día es el mejor satélite que tenemos. ¿Por qué? Porque está inserto también un módulo aficionado dentro de un monstruo que es este satélite, que pesa más de 5 toneladas, ¿no es cierto? Así es que, bueno, a ese tipo efectivamente de satélites es lo que de alguna forma la radiodifusión hoy día puede llegar de alguna forma.
Bien, les quiero comentar un poco, forma bastante simple, un poco, y me disculpan a veces por de repente el lenguaje un poco básico, pero la idea es que la charla un poco está pensada, ¿no es cierto?, para quienes de repente no están muy involucrados en los temas satelitales, pero tratar de avanzar ahí un poco rápido, entendiendo que aquí la audiencia conoce bastante del tema. Bueno, en tipo de satélites, ¿no es cierto?, para radiodifusión hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Tenemos principalmente, ¿no es cierto?, los que son de comunicaciones, ¿no es cierto?, que nos permiten realizar comunicaciones radiales, de televisión inclusive, ¿no es cierto?, del tipo de telefonía. Están los meteorológicos, ¿no es cierto?, que están sacando fotografías y nos están enviando imágenes que los podemos, ¿no es cierto?, recepcionar. Los de navegación, ¿no es cierto?, para obviamente conocer, ¿no es cierto?, la posición. Lo astronómico, que ustedes bien lo conocen, y bueno, y por supuesto las estaciones espaciales, que todas las estaciones espaciales tienen experimentos para radioaficionados, y de hecho, si no es que la totalidad, la gran mayoría de los astronautas o tripulantes de las estaciones espaciales, desde la extinta Mir, tienen licencia de radioaficionados, son radioaficionados y operan como radioaficionados, porque cabe decir que para poder utilizar los equipos de la frecuencia de los satélites radioaficionados, hay que ser radioaficionado, y eso no se escapa nadie. Y los astronautas sacan y obtienen su licencia para tal efecto. La radiodifusión es bastante antigua en lo que es el tema satélite, ya desde, ¿no es cierto?, que desde el año 57, ¿no es cierto?, se lanzó el Sputnik 1, ¿no es cierto?, se empezó en paralelo un grupo de radioaficionados que está muy ligado, ¿no es cierto?, al tema satelital, exploración espacial, a realizar un proyecto para lanzar un satélite de radioaficionados, el cual se llamó el proyecto Oscar, ¿no es cierto? El primero era el Oscar, el Oscar 1, para ya finalmente en el año 69 formar oficialmente AMSAT, que significa Amateur Satellites, ¿no es cierto? Y en este caso, Amateur Satellite Norteamérica. Hay algunas filiales, como por ejemplo existe aquí en Chile una, está muy poco activa en general, eh, pero AMSAT Norteamérica y otras filiales y otras organizaciones de AMSAT a lo largo del mundo, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, y otras están muy activas. ¿Ya? Muy activa. Incluso la gente también acá de AMSAT LU en Argentina. Así es que en eso hay una historia bastante paralela entre la radioafición y la exploración espacial desde su inicio en el punto de vista de los satélites. Bueno, como ustedes bien conocen, ¿no es cierto?, tenemos 3 tipos de órbita en todos los satélites, ¿no es cierto?, y los satélites de aficionados estamos en las 3, hemos tenido satélites de órbita baja, de órbita media, ¿no es cierto?, y geoestacionaria, como el que les acabo de mostrar. Y hoy día, bueno, con la masificación, ¿no es cierto?, de los CubeSat, esto se ha disparado, tenemos cada vez más y más satélites, diferentes proyectos, y efectivamente la radioafición tiene algunas garantías, ¿no es cierto?, para poder realizar sus experimentos o lanzar satélites. Muchos proyectos, universidades se acercan efectivamente a la radioafición porque estos convenios internacionales, sobre todo en costos de lanzamiento y en algunas cosas ahí de tecnología, la radioafición en alguna forma es capaz de ir y aportar ahí su granito de arena. Con algunos convenios internacionales que existen bien interesantes, ¿no es cierto?, al respecto, y por otro porque existe una masa crítica gigante alrededor del mundo para probar cualquier tecnología. O sea, cualquiera que lance, ¿no es cierto?, un CubeSat y que tenga un experimento radioaficionado, lo publica en una página web y tiene automáticamente miles de radioaficionados alrededor del mundo, atentos para poder probar, para recibir la telemetría, para hacerle seguimiento al satélite, para hacer los test, ¿no es cierto?, para probar efectivamente su funcionamiento, y eso a costo cero, realmente, porque es una comunidad, ¿no es cierto?, alrededor del mundo que está ávida de probar esta tecnología y que nos sentimos no tan solo muy satisfechos, sino que también agradecidos, ¿no es cierto?, que se incorporen este tipo de módulos que nos permiten experimentar a nosotros también
también sin costo, y esto finalmente termina siendo un win-win muy interesante. Bueno, las típicas pasadas de los satélites, ¿no es cierto? Y en esto, sobre todo en lo que tenemos, ¿no es cierto? Van desde, ¿no es cierto? Desde que se toma la señal, ¿no es cierto? Hasta que esto termina, y tenemos estaciones, ¿no es cierto?, que lo van siguiendo en forma estándar, y a medida que obviamente el satélite tiene mayor altura, finalmente lo que nosotros tenemos es un espacio de comunicación más entre un punto y otro, porque al final los satélites de aficionados, lo que se tratan es finalmente se convierte en una especie de repetidor, generalmente. Entonces me permite a mí, ¿no es cierto?, es como tener un repetidor de señal en el espacio. Entonces, si el footprint, ¿no es cierto?, que tiene el satélite me da a mí, por ejemplo, desde aquí de Santiago hasta Ciudad del Cabo, por ejemplo, en Sudáfrica, y el footprint pasa, ¿no es cierto?, por ambos, a mí me permite contactarme con alguien y conversar con alguien en Ciudad del Cabo en audio, o mandarle alguna imagen, o intercambiar algún dato, ¿no es cierto?, directamente, de ida y de vuelta. Entonces, como la gran mayoría, a excepción de este satélite que les mostré, el Cubo 100, el geoestacionario, ¿no es cierto?, están en una órbita, si no es baja, es elíptica. Hay que estarlos efectivamente siguiendo, y va dependiendo de eso el tiempo de comunicación que tengo entre un punto y otro. Los más comunes hoy día claramente son los CubeSat, ¿no es cierto?, los que están, satélites que están en órbita baja, así que eso me permite en la práctica hoy día tener una comunicación de aproximadamente entre 8 a 12 minutos, dependiendo del satélite, para tener una comunicación entre un punto y otro. Para esto, ¿no es cierto?, bueno, tenemos las frecuencias de subida y las frecuencias de bajada, ¿no es cierto?, en donde al satélite, ¿no es cierto?, podemos ir y operar diferentes experimentos que, ¿no es cierto?, se le llaman, que podemos enviarle fonía, telegrafía, datos digitales. Hoy día los satélites en general están haciendo constantemente diferentes tipos de pruebas, pero en general abordan desde 9.600 baudios hasta 300 baudios por segundo, una comunicación bien bajita, pero en realidad para los datos que se envían y para la experimentación es más que suficiente. Hay imágenes, uno puede enviar imágenes en diferentes modalidades. Hoy día una de las que se ha hecho de alguna forma es una opción bastante antigua, pero muy trivial, es televisión de barrido lento, CCTV, ¿no es cierto?, una fotografía que se va barriendo, y uno puede enviar y recibir de ese tipo de fotografías a través, ¿no es cierto?, de los satélites. Inclusive la Estación Espacial Internacional hace programas. Al final voy a comentarles un poquitito más sobre eso. Entonces yo finalmente, para poder hacer esta comunicación en tiempo real, yo lo que hago, ¿no es cierto?, es subir en una frecuencia, o sea, la transmito en una frecuencia satélite y recibo en otra que está en otra banda normalmente. O sea, si transmito en VHF bajo en U, o viceversa, también en banda L, en banda S, normalmente las frecuencias más estándares son 144, 432, 1200 MHz o 2400. Son las frecuencias que generalmente se utilizan para la gran mayoría de los satélites de aficionados. Una de las cosas también entretenidas de poder bajar los satélites es la telemetría, ¿no es cierto? Es donde yo puedo ir y sin necesidad de transmitirle, en condiciones muy económicas, ¿no es cierto?, puedo recibir la telemetría. Hoy día para recibir la telemetría de un satélite, la verdad es que es muy simple. O sea, hoy día venden estos dispositivos tipo pendrive, ¿no es cierto?, que son los SDR, que son dispositivos de recepción, ¿no es cierto?, que ustedes los conectan a cualquier computador, inclusive un tablet, cargan un software y tienen un receptor en tiempo real magnífico, de muy buenas prestaciones, muy buenas. Se construyen una antena también de muy bajo costo, si es que no la compran, pero se la pueden construir y pueden recibir la telemetría o escuchar la gran mayoría de los satélites que hoy día existe en la radiodifusión. Y bajar información, por ejemplo, como esta, de un satélite. Este es un satélite que se llama el Green Cube, es un experimento, ¿no es cierto?, de la ESA en Europa, que lanzó este satélite. Tiene una planta el satélite adentro, y tiene un módulo, ¿no es cierto?, tiene un digipeater que se le llama, que es un repetidor digital.
O sea, yo le transmito un set de datos y él va y lo retransmite, y así podemos hacer contacto a nivel de datos, a nivel mundial. Y hoy día tiene una cobertura muy, muy buena. O sea, hoy día es el único satélite con el cual desde Chile uno se puede contactar con Europa. Desde el norte de Chile, un amigo se contactó con Israel, por ejemplo, a través de satélite, que son distancias importantes. Estamos hablando de casi 13.000 kilómetros de distancia entre punto y punto, y eso se pudo hacer con este satélite. Pero uno permanentemente puede recibir esta telemetría y uno va sabiendo, ¿no es cierto?, la información, toda la data, cómo se está comportando el satélite, y lo va recibiendo en tiempo real, lo cual a quien le gusta analizar esta información es muy, muy, muy entretenido, y uno puede ver incluso cómo se va comportando las baterías, cómo se va comportando efectivamente la velocidad que va, las diferentes temperaturas, ¿no es cierto?, que va recibiendo, y todo eso uno lo puede recibir absolutamente en tiempo real. Y les insisto, o sea, hoy día con dispositivos, estos SDR que les comentaba, hoy día cuestan creo que 25.000 pesos, no cuestan más que eso, conectar una antena y ya está. Y para recibir no necesitan ninguna licencia, porque aún no está prohibido recibir. Así que si uno ya quiere comunicarse, ¿no es cierto?, tener contacto a través de satélite, ya hay que tener un equipo transmisor que tiene un costo un poco mayor, pero también hay que tener esta licencia revisionada, que es lo que les comento. Bueno, los satélites también emiten beacon, ¿no es cierto? Emiten ¿no es cierto?, un stream de datos, ¿no es cierto?, en los cuales se identifican, porque también hay tanto en el espacio que también de repente las órbitas se sobreponen, y de repente uno dice, va, ¿qué satélite estoy escuchando? Entonces uno puede efectivamente diferenciarlos por los beacons, y también con esto también yo puedo hacer pruebas de recepción, o sea, puedo saber qué tan fuerte o qué tan despacio lo estoy recibiendo, y con eso hacer el ajuste, ¿no es cierto?, de la posición de la antena, de la ganancia, ¿no es cierto?, de mi condición de mi receptor, ¿no es cierto?, sin tener, como se dice, que molestar a nadie. Entonces voy probando directamente esta recepción de los beacons sin que sea necesario que alguien me transmita o yo tenga que hacer un comunicado y escucharme a mí mismo. Nada de eso, sino que el beacon lo identifica, ¿no es cierto?, al satélite, y me permite hacer ese tipo de pruebas para chequear qué tan fuerte o en qué tan buenas condiciones estoy recibiendo efectivamente cada uno de los, de los satélites. ¿Cómo se llama? En el tema bueno, de los satélites principales están los de frecuencia modulada, los de FM, que son satélites como un repetidor, realmente como un verdadero repetidor de un canal. O sea que yo transmito y me escucho, y cuando yo hago eso, me ocupo totalmente del satélite. O sea, es una pura frecuencia en el cual todo el mundo va y está ahí atento. Eso hace que, claro, son satélites de muy fácil uso, de muy fácil recepción. Generalmente se escuchan en forma muy, muy simple. De hecho, si uno compra de estos handy talk, estos walkie-talkies, ¿no es cierto?, que venden por AliExpress y qué sé yo, cuestan aquí 30.000, 40.000 pesos, no más que eso. Hasta de repente con la misma antena que trae uno puede recibir al satélite y a veces incluso transmitirle sin problema. De hecho, es tanto el tema que hubo que bloquearlos un poco, colocarles un subtono audible para bloquear la recepción, porque son tan sensibles que muchas veces uno lo estaba operando y no se puede escuchar a los camioneros de Argentina, Brasil, que ocupan de forma irregular la frecuencia de revisionado, ¿cierto? Se le llaman estaciones piratas, ¿no es cierto? Y ellos están conversando de un camión a otro camión, pero justo se ha colocado en la frecuencia en la cual el satélite recibe, y si el satélite va a la pasada, lo escucha, y el camionero lo escucha toda la región. Sin que el tipo, si bien está, como se dice, pirateando una frecuencia, él no sabe que está pirateando un satélite, nunca se enteró. Entonces, hoy día a todos los satélites se le ha puesto un subtono audible que hay que configurar en la radio, a objeto de que cuando yo transmita, tengo ese subtono, y ese subtono activa la recepción del satélite, y así no hace tan fácil que cualquiera que ande por ahí con un walkie-talkie transmite y es retransmitido. Así que esto lo hace muy, muy fácil de operar. Como les digo, con un walkie-talkie, con una antena de un poquito mejor calidad, uno los puede activar. Y esto es muy atrayente en el mundo de la radiodifusión, porque es un primer paso para acercarse al mundo de las comunicaciones satelitales, de muy, muy bajo costo, muy fácil de operar. Yo necesito, como les digo, un handy, una antena, que les voy a mostrar algunos ejemplos,
y ya está. Y con eso puedo ir y comunicar con vía satélite fácilmente desde aquí, Santiago, hasta Panamá. Hay contactos fácilmente en este tipo de satélites por la huella que tienen. O sea, puede conversar con gente que estuviese en una base antártica, toda Sudamérica completa, hasta parte ahí de Centroamérica, sin ningún problema, en estas pasadas, como les digo yo, que duran 10 a 12 minutos. Así que de repente se torna un poquito caótica porque hay que hacer contacto muy rápido, porque hay mucha gente a la fila ahí esperando, así que... Pero también hay bastante de esto, cada vez son más, así que eso compensa un poco, pero es muy entretenido y muy fácil de operar. Después vienen los satélites que operan en SSB, esto es en banda lateral. O sea, si uno mira el espectro, ¿no es cierto? Está FM que está al centro, las bandas laterales, ¿no es cierto? Y que son efectivamente de menor calidad. Pero la ventaja que viene es que este ya no es un repetidor, sino que este es un transponder. ¿Y cuál es diferente del transponder? La diferencia es que ya no retransmite una frecuencia, sino que transmite un rango de frecuencia. Lo interesante de esto es que si bien son satélites, ¿no es cierto?, que tienen, entre comillas, menor calidad de audio, porque ya no se escucha como un poquito que como un teléfono prácticamente, se escucha una señal un poco más distorsionada, pero muy, muy clara, pueden haber fácilmente 30 personas hablando al mismo tiempo en diferentes frecuencias, ¿no es cierto?, en este espectro que está definido. Lo cual hace que la operación, ¿no es cierto?, sea mucho más, mucho más amplia, ¿no es cierto?, para la cantidad de estaciones que quieran utilizar este satélite. La desventaja que aquí el tema se empieza a complicar, porque ya aquí ya no me sirve un poquito aquí chinito de 30 a 40 mil pesos, yo necesito un equipo de comunicaciones que opere en single sideband, en VHF, en UHF a lo menos, ¿no es cierto? Y esto ya va encareciendo un poquito los costos. Cada vez menos, pero la verdad que con la masificación, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, los teléfonos, eso ha hecho que los equipos de comunicaciones en general hayan bajado muchísimo de costo, pero de todas maneras no se compara con la de FM. Así que estos satélites ya, como se dice, son más complejos, así que anda muchísimo menos gente aquí que comunicar, pero permiten, como les digo, un espectro más amplio, ¿no es cierto?, de comunicación para poder hacer contacto en forma mucho más tranquila y sin tener que dejar copado efectivamente el dispositivo, como es la diferencia con los de FM. En antenas, bueno, hay diferentes tipos de antenas que se utilizan, ¿no es cierto?, para la radioafición, desde estas antenas que uno se las puede fabricar. O sea, yo tengo incluso un plano más sencillo de eso, que es con un mástil de madera y con un atornillado con unos tubitos de aluminio, que he hecho talleres con eso en organizaciones, ¿no es cierto?, que les gusta experimentar con esto a costos muy, muy bajos, no cuesta nada prácticamente. Y con ese tipo de antenas uno puede ir y experimentar en satélite conjunto con este poquito aquí chinito y estamos al otro lado. Ya después uno, efectivamente, ahí hay antenas, uno ya puede empezar a ocupar antenas, ¿no es cierto?, ya direccionales. Estas son algunos tipos de antenas para satélites del tipo meteorológico, o ya efectivamente ya con antenas parabólicas que se pueden utilizar. O sea, en esto hay un amplio espectro y mientras mejor calidad la antena, yo finalmente tengo mayor capacidad de poder escuchar mejor el satélite, que el satélite me escucha mucho mejor, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando están a mayor lejanía, porque cuando el satélite está pasando por sobre la cabeza, es bastante fácil escucharlo, no hay ningún problema. Pero cuando el satélite está apareciendo por el horizonte, se está desapareciendo, ¿no es cierto?, por el horizonte, y ahí la comunicación se hace más difícil, y es ahí también son los contactos más interesantes, porque a medida que, ¿no es cierto?, que la huella se me va alejando y yo estoy en el punto, tengo más radio de comunicación. Entonces, cuando estoy al medio, no sé, pues si el radio de comunicación es de 10.000 kilómetros, por ejemplo, solamente puedo contactar estaciones que estén a 5.000 metros de distancia mío. Pero si el lóbulo se mueve y yo estoy aquí en la punta, ¿no es cierto?, que me queda probablemente un par de minutos de comunicación, no importa, porque son preciados, y tengo buenas antenas para poder llegar al satélite que está a una buena ya distancia mía, yo ya tengo un radio completo. O sea, puedo contactar estaciones que pueden estar a 11.000, 12.000 kilómetros de distancia, y eso sí es lo interesante y de lo que de alguna forma perseguimos
los radioaficionados en este tipo de experimentos, tratar de lograr la mayor cantidad de distancia posible. De hecho, hay un récord también mundial de cuáles son las mayores, las mayores distancias, ¿no es cierto?, entre una estación y otra en los diferentes satélites. Es una competencia permanente. Esta es una estación de radioaficionado como la que se utiliza regularmente para los que nos apasiona el tema, en donde principalmente, bueno, están las antenas, ¿no es cierto?, para las diferentes bandas. Estos son elementos cruzados, ¿no es cierto?, para hacer comunicación circular, ¿no es cierto?, con los satélites, que en definitiva permite tener una mejor contactibilidad con ellos, dado el movimiento, la órbita que ellos están teniendo, ¿no es cierto?, en el espacio. Y con sistemas de rotación en los cuales van automáticamente siguiendo efectivamente la ruta, ¿no es cierto?, de cada uno de los diferentes satélites. En donde se utiliza, bueno, principalmente el equipo de comunicación, ¿no es cierto?, que en este caso tiene VHF, UHF, ¿no es cierto?, con un sistema que está integrado, ¿no es cierto?, controlado por una aplicación que va controlando el Doppler, o sea, la frecuencia, ¿no es cierto?, a la que se va moviendo efectivamente el satélite, la posición de los rotores, ¿no es cierto?, obviamente el satélite que uno elige. Entonces, automáticamente va haciendo el seguimiento y yo me dedico a buscar estaciones, hacer llamados, ¿no es cierto?, o contactar con quien desea. Y si es un modo digital, se conecta el computador a la interfaz, ¿no es cierto?, del equipo de radio para poder enviar y recibir data o imágenes o lo que en el tema de comunicaciones digitales. Así que más o menos esto es un poco de la estación, entre comillas, no típica, pero relativamente similar a lo que utilizamos los radioaficionados, que nos gusta mucho el tema y que perseguimos satélites, sobre todo los que logran mayor distancia. ¿Qué software se utilizan? Hoy día la gran mayoría son software gratuitos, ¿no es cierto? Está sistemas como Orbitron, SAT-PC32, hay herramientas como el gPredict para Linux, hay MacDoppler para macOS, hay una serie de software, ¿no es cierto?, que vienen con todas estas funciones, la mayoría son gratuitos o de un pago casi voluntario de donación de 40 o 50 dólares nomás por una pura vez y punto. Y que hacen todas estas funciones, ¿no es cierto?, que a uno le permiten operar completamente, hacer el seguimiento integral, ¿no es cierto?, los satélites de los que uno quiera. Están los software para recibir, por ejemplo, imágenes satelitales o transmitir, por ejemplo, en ellas. Hay herramientas para Windows y para Linux, y herramientas también para, ¿no es cierto?, la recepción de las imágenes de los satélites meteorológicos. Estas son las principales herramientas que se utilizan, ¿no es cierto?, en la radioafición, en donde todos los software tienen una versión gratuita, lo menos, si es que no son gratis, se pueden bajar gratuitamente, probar, utilizar con algunas restricciones nomás, y para liberarlos, como les insisto, se paga muy poco, solo en algunos casos. También hoy día, bueno, con la proliferación de los smartphones, han aparecido muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, para smartphones, ¿no es cierto?, para poder conocer la ubicación de los satélites, dónde están, las predicciones, absolutamente todo. Yo el que más recomiendo es el ISS Detector, me funciona muy bien, tanto en iPhone como en Android, y a uno le da la posición perfecta de dónde está cada satélite que lo va a pasar, las predicciones, genera alarma, te indica la posición de lo que está con una flechita, entonces cosa de mirar la aplicación y el teléfono te dice, mira para allá, a esa altura está, y va pasando. O sea, como cosa media anecdótica, no sé, las primeras veces que le mostré a mi hija la Estación Espacial Internacional, agarré la aplicación, dije, va pasando por aquí, y de repente miro el espacio y se ve que efectivamente va pasando. Dije, mira, por aquí va a pasar la Estación Espacial Satelital, y aquí va pasando y se va moviendo. Y el celular te va mostrando automáticamente por dónde pasa de forma muy simple. Desde una cosa, entre comillas, tan básica como esa, hasta están todos los datos para los diferentes satélites, de aficionados y los que no. Así que es una ayuda muy buena, así que no lo tenga, bájelo, es muy entretenido y les va a ayudar a conocer un poquitito más de esto. Hoy día de los satélites activos, bueno, hay muchísimos, pero los más recurrentes son estos. En FM, ¿no es cierto?, hay una serie de satélites
que están muy, muy activos hoy día, el S50, el 91, el PO101, el ISS, por ejemplo, se activa regularmente. Los tripulantes lo activan, de repente el módulo que tienen, no siempre lo activan, de repente lo desactivan, dependiendo de los experimentos que están haciendo o lo que tienen. O tienen un módulo también, ¿no es cierto?, de seguimiento, posicionamiento, que se llama PRS, que también van y lo activan. El IO-86, un satélite que está activo, pero que de aquí en Chile no lo podemos utilizar porque es un satélite que está dando vueltas siempre sobre la línea del Ecuador. Esa es su órbita, sobre la línea del Ecuador. Así que, y como tiene una órbita, es un satélite de órbita baja, la huella no alcanza a llegar a Chile. Hasta una buena parte de Perú llega, pero no hasta Chile. Los de transponder SSB, como ven, aquí hay varios, aquí hay una cosa muy interesante. Está este satélite del Oscar 7, que es un satélite que dice que lo reactivaron los extraterrestres, porque este satélite fue lanzado en el año 60, en el año 70, perdón. Un satélite inmenso, y duró, no sé, como 15 años y murió. Y estuvo apagado como 15 años. Y después, ¡pum! No sé, estuvo apagado, estuvo apagado cerca de 10 años más o menos aproximadamente. Estuvo apagado 10 años, muerto el satélite, y de repente revivió. Y está activo obviamente cuando le llega solamente el sol, porque las baterías las tiene absolutamente muertas, pero sigue funcionando muy, muy bien, increíblemente lo bien que funciona, después de 10 años que estuvo muerto y de repente volvió a la vida. Así que los milagros existen, como dicen por ahí. Bueno, y en los digitales está el IO-117, que es el que les contaba, el que les mostré la imagen de la telemetría, está el de la planta, el Green Cube. Está el NO-44, que es un satélite que principalmente fue diseñado para posicionamiento. O sea, los revisionados tienen un protocolo que se llama APRS, Automatic Packet Radio System, Position Radio System, eso. Y que lo que permite, ¿no es cierto?, es poder hacer ubicación en tiempo real de donde uno se encuentra. O sea, yo recibo la información del GPS donde estoy ubicado y esa la retransmito en un paquete y puedo hacer este seguimiento de una pantalla de que si alguien va con un walkie-talkie por la calle, yo puedo ver por dónde se va moviendo a través de un satélite de aficionado. Lo interesante de eso es que puedo ver cómo alguien se está moviendo por Europa, porque como esos paquetes se están retransmitiendo alrededor del mundo, puedo ver un mapa mundial de dónde hay gente y cómo se va moviendo. Y a medida que el satélite va pasando y va recogiendo los paquetes de información, los va retransmitiendo, ¿no es cierto? Y los va informando a todo el mundo. Así que es un tema bien interesante. Bien, y para ir terminando, ya creo que estamos más o menos justito con el tiempo. Bueno, están estos los repetidores de FM, y esto es lo que les comentaba. Este es un handy chinito, por ejemplo, este es un Baofeng, de cuenta 30, 40 mil pesos. Y ustedes, esta es una antena Arrow, cuesta $100, ustedes la compran, una antena que tiene elementos para UHF y acá para VHF, ¿no es cierto? Pero si ustedes se la fabrican, es posible fabricársela, ¿no es cierto? No de tan buena calidad, pero funciona igual. Y uno aquí, como está la demostración, puedo ir efectivamente y contactarme con los satélites. Entonces esto es interesante porque los satélites normalmente requieren antenas para B y U, son dos antenas. Ya las dos antenas están aquí en el mismo U. Requiere un seguimiento al satélite. Bueno, mi seguimiento se cambia por mi brazo. Entonces yo voy haciendo el seguimiento con las indicaciones que me da el teléfono, la aplicación que les mostré anteriormente. Entonces yo ya reemplacé con eso. Normalmente hay pérdida de señal en el cable, las señales de satélite son tan bajitas que normalmente yo tengo que utilizar preamplificadores en las antenas para no perder esa señal y que mi equipo radio la reciba bien por la distancia de los cables. Bueno, aquí como la antena está pegada al equipo radio, no se requieren preamplificadores, entonces se conecta directo al equipo radio. Y eso permite que al final yo tenga una estación satelital entre un handy y una antena y con todos los elementos, obviamente un poquito agotador nomás estar moviendo, pero entre la emoción y de la comunicación, la verdad es que se hace nada y te permite tener comunicación satelital en cualquier parte, en una antena que es muy chiquitita, que uno normalmente la desarma, la pueden andar trayendo, la meter en el auto y en cualquier minuto, oye, va a pasar tal satélite, va a contacto, va impecable, o sea. Y ha pasado casos de gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que en el desierto, no sé a dónde, se quedaron en pana, tuvo una dificultad, eran radioaficionados, no había cobertura de celular,
y andaban con su estación y esperaron un paso a satélite y pidieron ayuda. Oye, por favor, estamos aquí para que, a que nos vengan, nos manden auxilio mecánico y pasaron. Entonces, es muy simple y, como les digo, muy entretenida. Bueno, finalmente está, por ejemplo, un programa de la Estación Espacial Internacional que se llama ARIS, ARIS como Amateur Radio International Space Station, y ¿cómo se llama? Y hacen programas para promocionar efectivamente la tecnología, ¿no es cierto? Y la exploración espacial. Y para eso uno puede inscribirse con un colegio, por ejemplo, y el colegio pasa una serie de estudios sobre la ISS, y al final de eso, que es un proceso que toma entre 6 meses a un año, la ISS te ofrece que los estudiantes conversen directamente con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Esta fotografía que ven aquí a mano izquierda es del Colegio Pumahue en Temuco. Esto fue hace un año atrás, un poquito más de un año, en donde el colegio se inscribió, hizo todo el proceso y finalmente la ARIS le dio el acceso a contactarse con ellos. Instalamos una estación ahí y establecimos la comunicación entre los estudiantes de la Estación Espacial Internacional, ¿no es cierto? Donde los estudiantes, la emoción y todo el proceso que tienen es súper grande, así que y esto todo coordinado a través de, ¿no es cierto?, del comité de la ISS en Estados Unidos. Y por otra parte, también la Estación Espacial lo que hace es emitir, de repente saca certificados, que emite imágenes en televisión de barrido lento, y que si tú las recibes, que para poder recibirlas podemos insistir, con estos pendrive como SDR que se conectan al computador y con la recepción, o con un handy con el teléfono al lado, porque la aplicación también está para el teléfono, puedo recibir la imagen, después yo reporto eso y te llega un diploma como este, por ejemplo, de que tú recibiste la Estación Espacial Internacional a tu nombre, y que estableciste contacto con ellos recibiendo la imagen que ellos están enviando. De hecho, justo la próxima, hoy día 24, 27, en 3 días más, hay un nuevo, son como 1 o 2 veces al año, así que hay que aprovechar. Hay un nuevo experimento, ¿no es cierto?, de la ISS, que lo postergaron, originalmente estaba para principios de octubre, me parece, y lo postergaron para los próximos días, de 27 al 30, me parece que es, en donde se pueden recibir imágenes, ¿no es cierto?, participar y obtener un diploma como esto, que es muy bonito. ¿Ya? Y ahí hay opciones, ¿no es cierto? Así es que bien, eso principalmente. Bueno, hay bastante más que se puede explorar en el tema espacial, así como un pequeño brochazo. Está adicionalmente las comunicaciones satelitales. Está, por ejemplo, el Meteor Scatter. El Meteor Scatter lo que hace es que yo puedo hacer que mi señal rebote en un meteorito que va pasando y utilizarlo como una especie de satélite, ¿ya? Rebotando en el satélite, utilizándolo, y que se haga comunicación por rebote en los satélites. Eso se llama Meteor Scatter. De hecho, está el pariente pobre del Meteor Scatter, que es el Air Scatter, que lo hago pero con la guata de los aviones. Cuando van los aviones pasando, yo puedo pegarle a la guata del avión, y eso hace que me funcione también como repetidor, ¿no es cierto? Y puedo llegar a distancias que en comunicaciones normales no se puede lograr. Y por supuesto lo que es Moon Bounce o Moon Earth, que es la comunicación a través de utilizar a la Luna como satélite, muy bien que es, ¿no es cierto?, pero también como satélite de comunicaciones, en donde yo puedo ir y transmitirle efectivamente a la Luna y que eso se reciba. Yo también practico M, pero ahí ya son, como se dice, son palabras mayores. O sea, yo he logrado M a niveles muy básicos, ¿no es cierto?, que es comunicación digital, y de harto esfuerzo, porque ahí en general, para poder hacer una comunicación de fonía que sí es posible, hay que tener, no sé, instalaciones con platos de 20, 25, 30 metros de diámetro, un amplificador gigante, potencia, etcétera, etcétera. Pero también una parte muy interesante poder experimentar por todo lo que implica efectivamente que la señal que uno emita rebote en la Luna. Hay un montón de factores técnicos que lo hacen muy interesante. Bien, ahí creo que estoy con el tiempo ahí, Rodrigo, y No, bueno, súper bien. Disculpen ahí lo poco en comparación ahí con la presentación de mi antecesor, que fue realmente magnífica, notable, que impactado.
Pero un poco para darles el contexto de lo que significa, ¿no es cierto?, la reflexión. Cualquier cosa, aquí están mis datos, encantado de poder apoyarles, lo que necesiten, yo feliz de comentar esto, principalmente, como les insisto, creo que es un buen lanzador para acercar a la juventud hoy día hacia la tecnología y el mundo espacial. Eso, Rodrigo. Muchas gracias, Guillermo. Espérate, antes que saques tu presentación, te voy a preguntar, ¿ese por casualidad tiene que es alguna identificación tuya de que es Q3SA? Así es, los radioaficionados a nivel mundial tenemos una identificación que se divide en tres partes. Las primeras dos letras significan el país donde uno está. Chile normalmente es CE, Charlie Eco, o CA, y quienes tenemos licencia clase superior, o sea, la licencia más avanzada, nos cambian las primeras dos letras a XQ. Ya. Argentina es LU, Europa es OA, Brasil es PY, Estados Unidos WN, Ya. así, cada uno. Después el número indica la región en la que estamos. La 1 es de Arica hasta Copiapó, así, la 3 de Santiago, tenemos hasta la zona 9 y la 0 que son las islas. Y las dos letras, o sea, perdón, en general de una a tres letras son las identificaciones personales. Entonces, quien mire mi indicativo sin que sepa que soy yo, sabe automáticamente que soy chileno y que estoy en Santiago. Ya. Y después las últimas dos ya me identifican a mí como persona y es un un identificador único a nivel mundial. Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, Guillermo, súper interesante todo lo que nos has contado. Y no creas que está bajo lo que decía Eduardo, o sea, es otro nivel de enseñanza, ¿no? Porque yo veo esto, no sé por qué no es tema obligado en todos los colegios de Chile. Bueno, al menos en cada región debería haber un par de colegios, ¿no es cierto?, que pudiera meter a los niños en este mundo de las telecomunicaciones, que viene junto con la tecnología, viene junto con una serie de otras cosas, incluida las comunicaciones en caso de desastre, ¿no es cierto?, que son tan frecuentes en nuestro país, etcétera. Y sobre eso, antes de pasar a una pregunta, tengo por acá, te voy a preguntar, ustedes, o en Chile, digamos, los radioaficionados de Chile, de alguna forma, ¿están en conexión formal u oficial con nuestros servicios de emergencia a nivel nacional? Porque al final, cuando se corta todo, normalmente los radioaficionados sacan la cara, pero no sé si lo hacen por su cuenta o si están bajo una organización estatal, digamos, o asociada a la... al- Uf, le hiciste la pregunta a la persona equivocada. Ah, Pero mira, sí, hoy día, de alguna forma, primero, Chile, bueno, es especial en muchas cosas y la radiodifusión no está muy alejado. Eh, mm, Hoy día, todos los, ¿cómo se llama? Todos los países tienen una organización central que los rige. Bueno, Chile tiene dos, que es el Radio Club de Chile y la Federación de Radio Clubes de Chile, Federachi. Y cada una tiene su grupo de emergencia, ¿ah? Que efectivamente los reúne y hacen prácticas diarias y qué sé yo. Eh, pero cuesta mucho en realidad. La sí, verdad es que pero es un espere, tema complejo. pero están organizados porque están organizados entre ellos, ¿no? No es Sí, que... hay una cierta efectivamente organización y qué sé yo, eh, pero, pero el tema es que en la práctica yo creo que es más de casuística que realmente una generalidad. Porque efectivamente, imagínate a ti, a uno radioaficionado, entonces, chuta, hay un terremoto, por ejemplo, de la décima cosa en las prioridades que te preocupáis es de tu estación de radio, o sea, hasta la familia, tú vienes, Sí, tu casa, tú ves el perro, el gato, te fijáis, y después tú ves tu estación y que esté todo ok, y no siempre es fácil tener energía autónoma, te fijáis, hay una serie de cosas, y después por otra parte, también cursar de repente información, en eso yo creo que falta muchísimo, o sea, hay mucho del contacto, del que sí, contáctate con mi abuelita, que sé yo, con la cosa, pero yo mm, creo que ahí hay un tema, pero sí, hay una organización que yo entiendo que efectivamente están en coordinación con ONEMI, y hay, como te digo, y hay al menos alguna intención de que efectivamente esto funcione. Ahora, yo pero, lo que veo en la práctica es que en realidad no colaboramos tanto como la gente dice, pero al menos la no, buena pero intención al está. revés, po, al revés, la pregunta te la hago al revés, digamos. ¿Está nuestro servicio de emergencia nacional, digamos,
tiene licencia y tiene una estación de radioaficionado como para conversar, como para preguntar? No, la ¿O red no? no existe como una Ya. oficina, sino que es como que los que estamos aquí la conformamos y cada cual tiene equipo en su casa y nos juntamos un día, una frecuencia determinada a, a conversar y hacer prácticas de comunicación. Sí, correcto, pero el Estado, las municipalidades podrían tener, digamos. Entiendo que no tienen, ¿correcto? No, apoyan normalmente instituciones, a los radioclubes, ¿ya? ¿Te Ya. fijas? Pero, claro, Ujú. así que ahí, pero claro, es un tema complejo. Mira, al final depende mucho de los revisionados. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, nosotros con unos amigos nos juntamos en mi camioneta, la cargamos y nos fuimos a recorrer toda la zona en San Fernando y nos colocábamos en las comisarías ofreciéndole que la gente enviara correo electrónico, pero nosotros podemos enviar correo electrónico a través de radio, ¿ya? Claro. Y es un correo que se demora, no podía enviar correo muy grande, pero a esa altura la gente estaba incomunicada por semanas, por días, así que si un correo se demoraba una hora, un par de horas, a la gente le da lo mismo. Y cosas como esa, por ejemplo, son cosas que normalmente ocurren en condiciones de catástrofe. Claro. Oye, tengo una pregunta por acá, me dicen, además de las antenas, el equipo y todo eso, ¿qué requisitos hay que tener, digamos? ¿Y Primero hay qué que ser tengo? reaficionado, o sea, esto no es llegar y comprarse los equipos, ¿Sí? esto hay que ser reaficionado y para eso hay que tener mínimo una licencia categoría novicio para poder operar satélite. La primera licencia es la de aspirante, que es prácticamente, es muy simple sacar la de aspirante, un formulario web, uno hace unas consultas, unas preguntas y te la dan en forma muy rápida. Y la novicio, la verdad es que tampoco es mucho más difícil que eso, pero es un trámite que hay que hacer, ¿ya? Y siendo reaficionado, tú puedes operar, si no, los mismos reaficionados, como se dicen, te vamos a patear rapidito, ¿ah? Ah, ya, No, aquí los piratas, no, sí, no, 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 o sea, me usted, parece. y como te digo, y como ni siquiera los astronautas se salvan, Claro. eh, así que no hay regla aquí que valga, Sí, o sea, vamos en uno, serio o no, ¿no es cierto? claro, o sea, tienes que sacar tu licencia, ¿ya? Ya. ¿Ah? Eso sí o sí, impajaritable, aunque tengas la licencia, porque no, es que yo navego y qué sé yo, no, yo también, cuando saqué mi licencia para navegar, también dije, si recién 30 años, no me importa, tiene que hacer su curso de operador. Oye, Listo. ¿alguna pregunta del panel? ¿Tenemos? Ahí, Sí, ahora estoy al aire. No, quería Eduardo. hacerte una pregunta un poquito técnica. Tú mencionabas del satélite del Q0 Raya 100 que no tenemos cobertura. ¿Hay problemas con el lóbulo de transmisión para no poder usar un satélite relay que permita hacer el enlace? Mira, yo entiendo que no, pero es un satélite que para poder hacer algún relay habría que montar algún satélite, habría que hacer algún proyecto, ¿te fijas? Pero también Ya, para que sea permanente, también tendría que ser de la onda geoestacionaria. O sea, de hecho, un poco lo que, de se alguna forma, lo que complica. hemos pensado mucho, sobre todo en convenciones internacionales, es Sí. hacer otro GeoSat y ponerlo, ¿no es cierto?, en el otro lado. Y que las puntas se comuniquen, entonces podríamos tener efectivamente la comunicación completa. Pero por otro lado, yo tengo también sentimientos encontrados respecto a eso. Y lo he conversado con amigos, porque como que sacaba un poco la magia. Porque como un satélite geoestacionario significa que tú agarraste, colocaste la ventana, la estación, la antena, la ajustaste una vez y ahí quedó, y es como un teléfono, Siempre. y ahí quedó por siempre. Sí, sí. Sacaba la magia. En cambio, pucha, yo tengo que estar moviendo que la antena, que se mueve, que la posición, que una cosa, que otra, ¿te fijas? Entonces, como que es muy bueno, desde el punto de vista de comunicación, es realmente un sueño ese satélite, pero por otro lado, como que le quita un poquito el sentido de la experimentación una vez que ya lo hiciste. Sí, era un poco pensando también lo que decía Rodrigo en temas de emergencia, que tú puedes tener un buen backup de Sí, comunicaciones. ¿Mm? sin lugar a dudas. Sin Ya, lugar a dudas. O sea, de hecho, el Oscar 40 lo demostró, el satélite tenía pasadas que duraban 20 horas. O sea, si ha dado una vuelta a ya. 65.000 kilómetros de distancia, olvídate, en esa vuelta teníais 20 horas de comunicación. O sea, yo me acuerdo con mis amigos ya nos hallamos, hay que conversar, o sea, hagamos algún experimento. Hicimos el experimento, se nos ocurrió porque duraba tanto el pase que también ¿cómo se llama? Llegaba un poco un poco al aburrimiento a veces. Eh,
pero igual había que estar pendiente porque el satélite se iba moviendo y qué sé yo. Entonces, pero claro, pero pensado así, por supuesto. No, por supuesto. No, sí, esto es todo un mundo. La verdad es que y te agradecemos también descubrir este mundo porque nosotros estamos un poquito alejados y esto nos concierne a todos. Oye, y otra pregunta, ¿qué es el Tiangong? Yo bajé aquí ¿cómo se llama la aplicación? Sí, No está esa cuestión. es ¿Qué es lo es del la Estación Tiangong? Espacial China. Bajé ¿Ah? Es la Estación Espacial China. Ya, ok. Decía ISS. Ok, bueno, eso Sí. sería, muchas gracias. Cuando hablemos chino nos vamos a poder comunicar por ese lado. Oye, Oh, bueno, no realmente sé agradecido por tu Había una presentación. pregunta ahí, no sé, perdón, que no vi el chat ahí. sí, sí, claro, preguntaban sobre los requisitos para ser radioaficionado, no basta con No, tener la 15 antigua. años, Sí, sí, con permiso de tus padres, 18 años a discreción, con permiso y la y te plata de los piden, y padres para comprar. los exámenes, disculpa, son principalmente de electrónica, código, electricidad básica, pero son cosas muy básicas, o sea, va encima, disculpe que se lo diga, pero a mí no me gusta el examen también porque es de memorión, o sea, no voy a tener idea, te lo aprendiste y fuiste al examen y chao, aprobaste, ya, y no entendiste nada, ¿ah? Mm. Pero bueno, es lo que hay. Así Sí, que, por eso que al final yo un poco busco que la gente un poco se apasione con el tema, le guste, porque el resto es un trámite, el que quiera ser revisionado hoy día, para mí, es un trámite administrativo. bueno, uno de nuestros panelistas, que es el que está haciendo las preguntas, Osvaldo González, pregunta también por el proyecto chileno de tener un satélite propio. Yo recuerdo que Uf, cuando participamos con el FASAT Alpha, estaba en construcción uno de los primeros Oscar que hay con Eduardo Díaz, parece que estaba, ¿no? sí, con Con la Universidad Eduardo de Díaz Chile. Sí, del Centro de Estudios Espaciales. claro, y al final parece nunca se pudo concretar, digamos. Bueno, ahora hay muchos interesados y hay universidades que están buscando qué hacer con sus CubeSat, e incluso tengo entendido que el Sistema Nacional Satelital considera también payloads para radioaficionados dentro de los 7 mini satélites que se van a realizar. ¿Tú Sí. sabes de algún otro proyecto chileno de tener un satélite propio? Mira, bueno, el César 1 es un proyecto que lleva más de 25 años, lamentablemente. Un proyecto que lamentablemente no fue, no se concretó. Y que, bueno, cada vez ya, a pesar de que la gente que está en AMSAT Chile insiste en que lo puede revivir, yo les digo, oye, un proyecto hace 25 años atrás, hoy día no sé qué tanta validez tenga, más allá del hecho significativo de colocar un satélite en el espacio. Pero de alguna forma ese proyecto efectivamente ya prácticamente lo han descartado, o al menos dejado de lado por un rato, por este tema. Entiendo que hicieron un acuerdo efectivamente con la FACH para efectivamente ser parte efectivamente de estos payloads que podrían colocar en algunos de los satélites, ¿no es cierto?, que se Exacto. están planificando. Bueno, y estamos todos cruzando los dedos que así sea. Eh, Aunque de alguna forma mi crítica principalmente a la gente de AMSAT, un poco más en este tema, le digo yo, oye, hoy día estamos llenos de satélites, todas las universidades dan satélites, la verdad es que, claro, antes cuando teníamos los satélites teníamos muchísimo, o sea, teníamos muy poquito, queríamos más. Hoy día feliz que Chile tenga un payload arriba, tener un experimento arriba, pero creo que el tema más debería ir por la difusión, por la capacitación, les digo, por comentar esto, por promocionarlo, para ir a los colegios, para entusiasmar a la Sí, gente joven. Pues al final si no, al final termina siendo como el proyecto ambicioso de un grupo que, ok, lo va a lograr, bien por ello, pero al final no sé qué tanto provecho se le puede sacar, ¿te fijas? O sea, yo creo que un poco, por eso ahí me encanta el tema y ando ofreciendo, oye, si alguien quiere hacer una charla, yo feliz de hacer charla, tengo esta satelital que puedo andar trayendo para mostrarle a la gente cómo funciona, instalarla, eh, porque creo que eso falta para entusiasmar a la gallada, porque hoy día satélite, de verdad que la cantidad de satélites que se está lanzando y proyectos es gigantesca, o sea, gigantesca, comparado hace 10 años atrás que andábamos soñando y sí, contando los días para que pasaran 2 años para que lanzaran un satélite nuevo, correcto. hoy día hay muchísimo. Correcto. Guillermo, bueno, yo creo que este es el tema, como alguien decía por ahí, el huevo o la gallina, ¿no es cierto?
ahora vamos a tener los satélites con que la capacidad puede que sea el momento para entusiasmar en forma más fácil y a lo mejor más asequible, ¿no es cierto?, a toda la juventud chilena. Así que es un tema emocionante y que realmente tiene implicancias que a veces uno se olvida hasta que las necesita, ¿cierto? No, claramente, claramente. Así que muchas gracias por tu presentación, Guillermo. Yo no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no estaríamos listos por hoy día, Eduardo, yo creo que no. Muchas gracias a todos nuestros panelistas de Sí, hoy. Gracias, Guillermo, de nuevo. Y nos vemos el próximo jueves en nuestra última sesión, pues. ¿Sí? En la tarde, como a las 15 horas por ahí, vamos a hablar de la gobernanza, de la gobernanza espacial, militarización del espacio y qué pasa con todo lo que es la legislación espacial. Así que tenemos varios así temas para es. ver para el cierre. Bien, Eduardo, muchísimas gracias a todos. Y Gracias, Guillermo. nos vemos entonces. No, a usted, un gusto. Muchísimas gracias. Ya, 7-3, chao, hasta 7-3 para pronto. todos. Que 7-3. estén bien, cuídense. 7-3, 7-3. Chao, chao, nos vemos. Adiós. Chao.